Y eso es bien importante para que vean la generación nueva, que vean que hay gentes latinos que están dibujando, están haciendo una carrera en este field de arte y que los van a apoyar también y que saben qué son los problemas que tienen. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 113. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español, con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball. Speedball anuncia la extensión de su querida tinta a base de aceite para grabado en relieve, esta vez asociándose con su servidor RGC Prints para traerles un nuevo look, lanzando 10 nuevos colores en un tamaño conveniente de latas de 8 onzas. Esta tinta está formulada para ser permanente, resistente al agua y al tiempo, muy fácil de limpiar usando aceite vegetal. Disponible ya en la página web www.speedballart.com. En el programa de hoy estaré conversando con Javier Flores. Javier es un artista multidisciplinario y profesor de arte, desarrollando trabajo gráfico influenciado por el graffiti y el anime. Hablaremos sobre la importancia de la salud mental en la comunidad hispana y la resiliencia como herramientas primordiales al momento de enfrentar adversidades en nuestra vida. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Colorado para una conversación con Javier Flores. Antes trabajaba en el Dish Network, eso de EchoStar, y tomaba llamadas en español y luego me dice un señor, oye, ¿usted puede trabajar en el radio? No sé qué, no manches. No, pero yo creo que sí, porque tiene ese flow de locutor. No, gracias. Efectivamente. No, qué bueno, yo pensé cuando por primera vez escuché tuyo, dije, no, este pana debe ser rapero o algo. Nomás en mi mente. Está bien, bueno, Javier, un gusto tenerte acá en el programa por segunda vez. O sea, ahorita, bueno, para nuestra audiencia en español, ¿no? Para que tengan una oportunidad de conocerte. Nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos en persona en Santa Fe, durante Print Santa Fe. Pero tú sabes que yo conocía tu trabajo porque le hicimos una entrevista a Ryan O'Malley en el 2021 y él le había mencionado sobre tu trabajo. Okay, entonces ya tenía una idea, ¿no? Pero después, claro, poniendo el rostro con el trabajo, eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí, se pueden conocer la gente. Ajá. Por supuesto, claro, es como que el otro espectro, ¿no? La otra cara de lo que es el trabajo gráfico y, bueno, multidisciplinario que tú haces. Pero bueno, para nuestra audiencia que tal vez no haya visto tu trabajo aún, si nos puedes decir quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo me llamo Javier Flores. Soy un artista y educador. Enseño en Front Range Community College en Westminster. Es un colegio que está más o menos como unos 20 o 30 millas al norte de Denver. Y enseño el arte en general y los grabados específicamente. Buenísimo. ¿De dónde naciste tú, Javier? Yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mis padres, los dos, son de Chihuahua, México. Ok. Y mi papá es de Cuauhtémoc, Chihuahua, y mi mamá es de San Francisco del Oro, ya casi llegando a la frontera con Durango. Con Durango, claro, sí. Y pero ¿en qué parte de los Estados Unidos naciste tú? Yo nací en Denver. En Denver, ok. Entonces, toda tu vida creciendo en Denver. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poco sobre crecer en ese hogar, ¿no? De padres inmigrantes en un contexto de los Estados Unidos. Bueno, pues desde un principio, yendo a la escuela, ves que eres diferente contra contra los otros estudiantes que van ahí, que más o menos todos son gringos y que
que hablan inglés. Y entonces cuando hasta me dijo mi mamá que la primera vez que fue a hablar con la maestra, que la maestra estaba bien enojada, que él no hace atención, lo único que hace es dibujar, le grito su nombre y me mira por un momento y luego se pone a dibujar otra vez y le dice a mi mamá, pues tú sabes que no, él no habla inglés. Y dice, no, y luego le dio tanto vergüenza que como que le dio más trabajo para tratar de enseñarme y que quería enseñarme que también para que ella supiera que no me faltaba cómo aprender, pero no más que me faltaba el idioma. No, claro, y bueno, ¿y qué edad tenías tú en esa época? Ah, cuando empecé tenía como unos 5 o 6 años, por Sí, ahí, 5 imagínate. años. Ujú. Claro, o sea, sí, no entiendes ni papa lo que te están diciendo, que carajo está aprendiendo, teniendo atención, ¿no? Poniendo atención. No, pero qué bien. Entonces, desde una temprana edad te refugiabas en los dibujos, como una Sí, manera como para poder explorar ese mundo interno, ¿no? Que tenías tú. sí. Yo siempre digo que mi primer profesor de arte era mi tío Arturo. Mi tío Arturo era del lado de mi papá y era, nomás hacía, yo siempre digo que hacía el arte de blue collar o del arte de trabajador, porque él trabajaba en los lowriders y pintaba las chamarras de mezclilla o pintaba las, todo, de todo, pintaba y me enseñaba más o menos cosas que quería aprender y de eso empecé a aprender y luego aprendí con los cómics también, con el Superman, con los pies así de los lados. Sí, Y luego mi favorito en esos tiempos era el Incredible Hulk, porque el hombre verde. Y claro. siempre cuando iba a México para que comía mis verduras me decían, cómete tus verduras así para que te cambies verde. Entonces me comía toda la comida verde. Está buena esa historia, ¿no? O sea, como cuando le dicen a uno, me acuerdo cuando uno se comía algo y llamaba a la mamá y decía, mira, Goku, este niño no se quiere comer las vainas, no se quiere comer las verduras, no se quiere comer, ¿cómo que se llama? El brócoli, la cuestión, ¿no? En tu Ajá. caso, bueno, quería ser el increíble Hulk. Qué bien, ¿no? Y bueno, acá, entonces, claro, entonces ya estabas influenciado por parte de los cómics y estabas haciendo dibujos influenciado por tu tío también. Tu tío vivía del arte, se vivía de producir trabajo para los lowrider y la cultura. No, él trabajaba más que nada, trabajaba en construcción y cosas así, pero siempre le gustaba y siempre me enseñaba porque por un tiempo, cuando primero llegamos aquí, bueno, mis padres primero llegaron, me tuvieron a mí primero, tenían, vino dos, tres de mis tíos y vivían con nosotros, entonces él siempre estaba cerca, así enseñándome y luego ayudándome a practicar y enseñándome qué se debe hacer y desde ahí empecé. Entonces, era más que todo pintura lo que tú hacías al principio, aparte del dibujo. Dibujos, dibujos. Más que todo dibujo. Yo no pinté hasta que estaba en colegio. Ah, ok, Ujú. chévere. Bueno, entonces, claro, creciendo ahí en ese contexto, buenísimo, ¿no? Porque claro, tenías como alguien que te pudiera guiar en la parte Ujú. técnica, ¿no? Sobre todo. Exactamente. Y ven acá, entonces, aparte de tu tío, más o menos cuál era la recepción que tenía tu familia con respecto al arte? ¿O qué visión tenían ellos con respecto al arte? Bueno, pues en esos tiempos era nomás mi tío y yo, y sabían del arte por todos los imágenes que tienen el frente de los álbums, porque antes tenían los de vinyl, y entonces tenía muchos dibujos en esos, pero casi no le llamaban a la atención porque siempre estaban trabajando y no tenían el lujo de poder hacer arte o cosas así de música u otras obras. Tenían que trabajar por una vida y por sus hijos. Entonces, desde un principio yo era uno de los únicos que dibujaba. Claro. ¿Tú recuerdas o tienes alguna memoria de algún álbum en vinilo que te haya llamado muchísimo la atención? ¿O alguna Ah, carátula o alguna ilustración? yo digo, me llama mucho la atención de
todo lo que era Star Wars y todavía sigo de nerd. y, y qué más. Muchas de las caricaturas que vi en esos tiempos, porque yo nací en 78, entonces Ajá. mucho de mí, cuando era chiquito, era viendo las caricaturas de los 80s, entonces los Transformers, G.I. Joe y ah, muchas cosas en influencia de Japón. Entonces, Ah, claro, el eso era anime. mucho, ajá, eso era mucha influencia. No, por Robotech y supuesto. todas esas cosas. Ajá. No, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, entonces creciendo en ese hogar, ¿no? Con tu tío, trabajando e influenciado por él, Ujú. dices que luego fuiste al colegio y ahí es donde empezaste a adentrarte mucho más dentro de la pintura y otras técnicas aparte del dibujo. Exactamente. No, cuando estaba en high school, no hacía, hacía arte, pero andaba de malcriado, así como nos dicen aquí. O andaba no andaba en los gangs, pero estaba cerca de ellos, entonces eran muchos de mis amigos, entonces ah, no me juntaba mucho, pero hacía mucho el graffiti, porque eso me llamaba mucho la atención. Y desde un principio lo vi, me encantó y quería dibujar así, quería pintar así. Entonces eso me tomaba toda la atención por un tiempo hasta que llegué al colegio, y luego ya cuando empecé el colegio es cuando empecé con las pinturas, dibujar más bien, porque dibujaba, pero no como muchos de los estudiantes que estaban ahí. Y siempre digo que me enojaba porque dije, yo voy a ser uno de los mejores porque esa actitud de hip hop, crees que tienes que superar a todos los demás. Entonces, cuando tenía esa actitud, llegué al colegio y no, bien humilde bien pronto porque esos nerds se podían dibujar mucho más mejor que yo. Claro. No, sí, eso pasa, ¿no? Sí. Si uno tiene como que ese ego y de repente llega a un sitio donde está la gente que le pone bien al asunto y bueno, y lo ponen a uno en su sitio. Y que Pero en tienen qué los momento... estudios también, que estudian desde Ah, chiquitos más bien. claro, exacto, sí que han tenido esa oportunidad. Pero en tu caso, ¿cuándo te diste cuenta que tú ibas a ser artista? Y de paso, o sea, ¿cuándo te diste cuenta que tú ibas a ser distinto Mm, al resto de tu familia o al resto del contexto donde tú estabas? Pues yo creo cuando me accidenté, porque la gente que no me pueden ver, por andar cerca de las pandillas, am, estaba en una fiesta una noche y me dieron un balazo en la espalda y me dio parálisis. Entonces tuve que estar en silla de ruedas, y en ese tiempo no supe qué podía hacer con el resto de mi vida, porque viendo toda mi familia, mis padres, mis tíos, mis tías, toda mi familia era trabajadores, trabajan en labor manual. Entonces, era muy difícil de pensar qué iba a hacer con mi vida, y pensé, pues debo empezar a hacer algo, pero no sabía qué. Y no era hasta que mi amigo Armando me dijo, ¿sabes qué? Debes de empezar en el colegio otra vez porque dibujas y así te desquitas de tu mente, porque también estaba bien deprimido, bien enojado con todo lo que me ha pasado, porque cuando estaba en high school era corredor, corría en cross country, track y todas esas cosas. Entonces, mucho de quien pensaba que era conectado con los deportes y con todas esas cosas de caminar. Y ya que no podía hacer eso, tenía que hacer otra cosa. Entonces, cuando empecé colegio, es cuando empecé a dibujar y empecé a pensar que esta puede ser una vida que puedo hacer unas cosas. No, muchísimas gracias por compartir eso. No, por Y, supuesto. ¿qué rol tuvo el arte entonces en ese proceso de sanación y ese proceso de transformación, ¿no? De reajustar tu vida a una dirección totalmente distinta a la que tú creías que ibas a tener? No, me ayudó bastante porque ya después que me accidenté, nomás duré un mes en el hospital, y ya me dejaron ir. Buena suerte. Y no sabía qué iba a hacer. Y yo de pendejo también no les tomé
me ofrecieron que podía hablar con terapista y podía hablar con ellos sobre todo lo que me pasó, pero yo siendo bien mexicano y pendejo, pensamos que eso no es una cosa buena, que un estigma que les quita a la gente que el salud mental que es menor y que no, que estás loco o que hay muchas cosas que piensa la gente. Y no, eso es falsedad porque tenemos que hablar sobre esos temas. Y cuando empecé con el arte, se toma tiempo, entonces tenía mucho tiempo de pensar y meterme en los dibujos o las pinturas y quitarme del mundo de donde vivía, en mi mente siquiera. Sí, no, eso es muy importante lo que tú mencionas, porque culturalmente, y no solamente en México, creo que en toda Latinoamérica, sobre todo hacia los hombres, Ujú, existe como que una resistencia a la ujú, búsqueda externa de ayuda psicológica, ¿no? Porque, como tú bien dices, existe todo un estigma ujú, alrededor de lo que es la terapia. Y ujú. bueno, o sea, si alguien está escuchando esto y siente que necesita eso, que se sienta apoyado y que la busque, ¿no? Porque como tú bien dices también, Sí. en tu caso te ayudó un montón, Sí, por siempre digo supuesto. que perdí años en esa mentalidad porque estaba pensando en todas las cosas que me faltaban y no podía hablar con alguien sobre estas cosas que están entrenados por esto, ¿no? Que tienen sus propios estudios en esto y saben cómo ayudar a la gente. Y eso es, yo digo que es muchas veces con el machismo que es tan parte de la cultura latino que nos hace daño y es importante que también los hombres de esta generación empezamos a hablar sobre estas cosas y ayudar la próxima generación que lo tengan más fácil porque está cabrón. Sí, no, por supuesto, sí, no, es muy cierto, ¿no? A veces uno tiene interacciones con sus mismos familiares y Ujú, uno se da cuenta y uno dice, ver, o sea, si mis abuelos o si mis padres, ¿no? Hubiesen tenido esa oportunidad, creo que muchas de esas cosas se hubiesen resuelto, ¿no? sí, Y se hubiese evitado como que una cadena que ujú, existe generacional con respecto a ciertos traumas, ¿no? Que de alguna manera modifican la forma como nosotros vemos el mundo al final. exactamente. Sí, incluso es raro porque por mucho tiempo tenía una relación con mi padre siempre, pero siempre ha sido como así distante. Y luego y ahora en estos tiempos ya me dice, le digo, te quiero, papá, y luego me dice, oh, yo te quiero a ti. And I was like, ay, güey, ¿quién es este güey? Ni lo conozco. ¡Wow! Porque no está impuesto de oír eso de tu padre, y luego, como digo, y estaba viendo que tu hijo quería meterse en el cuarto antes de la entrevista, que eso es lo bueno, es lo bello de esta vida, que podemos cambiar esos temas y del modo que tratamos la próxima generación para que ellos aprendan que los queremos y para que no tengan que pensar en eso, o que le falte, que tengan esa seguridad. Por supuesto, sí, ¿no? Claro, tener esa inteligencia emocional, ¿no? Y Ujú, por supuesto, no sentirse que tienen que reprimir todo este tipo de emociones y que exacto. uno, sí, que eso no le quita la hombría a nadie, el decirle a tu padre o a tu hijo que los quieres, ¿no? Y les puedes dar un abrazo y que puedes llorar y que puedes ser frágil o puedes ser vulnerable, ¿no? Sí. Entonces, de verdad sí me alegra muchísimo que menciones eso porque creo que estamos en una transición generacional, ¿no? Sobre todo hacia los latinos. Bueno, hablando de los latinos, porque es lo que yo conozco más, ¿no? No sé si otras culturas tal vez estén en el mismo proceso, No, pero sí. incluso yo digo también que es importante como hombres decir que somos feministas y que somos apoyando las mujeres porque ellas tienen que saber que también hay hombres que piensan de este modo también, que estamos cambiando del modo que va a ser la próxima generación. Ojalá, hay muchos mensos. Claro, sí, bueno, o sea, siempre hay, no, pero es bueno, ¿no? Que poco a poco, claro, es como una cadena de favores, ¿no? Y Sí, eso es como exactamente. también una bola de nieve que va creciendo poco a poco, Ujú. pero sí se nota, ¿no? Por lo menos el hecho de que podamos conversar sobre estos temas un poco más abiertamente, ya eso es un gran paso adelante. Entonces, una cuestión que también me llamó mucho la atención es que cuando nosotros nos conocimos y también lo que yo había escuchado de tu trabajo, es esa pasión hacia el arte urbano. ¿Qué crees tú que te brindaba el arte urbano que tú sentías como que ese arraigo a seguir descubriéndolo a esa temprana edad?
Ah, pues yo digo que el estilo, ¿no? Como si miras mis grabados o muchas cosas que hago siempre tienen el outline y luego el sobre outline que tiene después, porque tiene un color oscuro y luego con otro más claro y usando cosas así como influencias que se miran en el arte y mis obras. Y también como estaba diciendo antes, que la actitud de hip hop, pensando que tienes que ser mejor, pero ahora ya estoy mucho más humilde porque hay hay gente que están superior en los grabados o en arte o dibujar y nomás tienes que pensar que tienes que hallar tu propia voz en el arte visual y cómo se dice y cómo se explica. Y yo digo que siempre ha sido un parte de mí y hasta este día siempre sigo pintando de vez en cuando, cuando puedo y tagging y todo lo demás porque me encanta, es parte de quién soy, cómo soy. No, excelente, excelente. Entonces, bueno, sí, porque es como que esa oportunidad también de modificar el espacio donde vivimos, ¿no? El de Ujú, crear como una especie de sí, o sea, como que realmente transmitir nuestra identidad ujú, y como decirle al mundo, no, aquí estamos nosotros. ujú, Y creo que estaba leyendo el otro día un artículo de National Geographic que consiguieron una pieza de madera, creo que fue una pieza de roca que era anteriormente una pared y había una firma de un vikingo, ¿no? De hace un montón de ujú. años la traducción era aquí estuve o yo Sí, estuve acá, ¿no? Entonces como que esa necesidad humana de de decir que existimos. sí. ¿Y Se desde puede cuándo? ver. Exacto, sí. Y luego siempre en la historia de arte, siempre todos se quieren tomar el, quieren decir que todos los pinturas de los antiguos que eran de Ujú. ellos, ¿no? Que los graffiti dicen, oh, pues es graffiti, los dibujos son dibujos, pero es todo parte de nuestra humanidad, de marcar que estamos aquí, que siempre estamos aquí y que vivimos, ¿no? Porque se pasa bien pronto la vida. Sí, es increíble. Sí, no, bueno, y hablando de la vida como tal, o sea, me gustaría preguntarte cómo en tu desarrollo, ¿no? Y en tu proceso, ¿cómo llegaste tú a sopesar, ¿no? Lo que sería la fortuna de estar vivo luego de ese accidente y Ujú. todas las dificultades que vinieron luego, ¿no? De ese accidente. O sea, si pudiera hablarnos un poco más cómo balancear y cómo encontrar ese norte nuevamente, a pesar de el enojo que tenías, estas dificultades, ¿no? Ese sopesar que tenías. Pues yo siempre digo también, no nomás eran las artes visuales, pero eran también las artes marciales. Empecé a hacer box y Thai boxing y Kali, que es artes marciales de los filipinos. Y entonces aprendí a cómo a sacar esos frustracionamientos contra contra una bolsa de heavy bag o algo, unas cosas que podía hacer para desquitarme o desquitar mi vida, mi mente sobre lo que estaba pensando, porque esos pensamientos son oscuros, ¿no? Cuando uno piensa que no vales y que no hay vida después de esto, te quedas allí. Entonces era bien importante que seguía con esas cosas porque sobre el arte, con el arte podía expresarme en visual, en todo lo que estaba pensando, pero también hay veces que no quería hablar sobre eso, nomás me quería quitar de esa mente, entonces pensar de las cosas que estaban pasando y muchas veces las cosas que estaban pasando en esos tiempos eran de la política y ahí te frustras mucho porque la gente son terrible, ¿no? Como nos tratamos uno al otro, al ser humano y quería hablar sobre las cosas que estaban pasando en esos tiempos y en esos tiempos estaban pasando todo lo que era la presidencia de George Bush y con la guerra contra el terrorismo, mucho como lo que está pasando ahorita con los pobres de Gaza y, um,
y era un modo que podía expresarme y decir todas las cosas que yo estaba sintiendo, porque mucho como esos tiempos ahora estamos viviendo en un tiempo que nuestro gobierno no nos oye, no nos oye que es lo que lo que queremos nosotros, y era un modo que podía pintar algo que um, quería ser contra el fascismo. Ujú, Sí, no, me gusta esa transición que tú mencionas. Claro, por un tiempo estuviste como que muy cerrado en ese mundo interno, ujú, ¿verdad? Individual, pero luego encontraste como un output, ¿no? Una manera de ujú, conectarte con el resto de tu comunidad y buscar una meta en conjunto, ¿no? Que sería este enemigo externo o este gobierno, esta institución que está haciendo una influencia negativa dentro de tu población. Y bueno, tú utilizabas tus artes visuales como una manera de llevar ese descontento popular hacia una masa, ¿no? Que necesitaba ser oída. ujú. Sí, eso me parece muy, muy interesante. Entonces, y bueno, y seguiste, y parece que ese lenguaje visual que tú has estado desarrollando, como que va un poco ligado a ese concepto del lenguaje vulgar que tú llevas dentro de tu práctica. Si pudieras de repente expandir un poco más sobre ese concepto del lenguaje vulgar y cómo lo utilizas para ilustrar las imágenes que tú creas. Sí, por supuesto. Es el lenguaje vulgar, para los que hablan español, sabemos que son las cosas que nos decían cuando estábamos chiquitos. No estás diciendo esas malas palabras, es el lenguaje vulgar, ¿no? Entonces era sobre ese tema al principio, y pensando como es una forma de terapia para mí y para decir las cosas que como se deben decir. Yo pienso que yo estaba criado en la iglesia de católica como muchos latinos, no todos, pero muchos. Y, y luego cuando empiezas a aprender de cómo empezó eso en Latinoamérica, sabes que era sobre conquista, la conquista de los españoles, y era sobre la influencia de esa y que teníamos que convertir o nos matan. Y en esos tiempos pues se convirtieron. Entonces, para mí, cuando iba aprendiendo de historia, quería cambiar de ese modo, y yo creo que muchas veces es más importante de hablar sobre en el modo que puedas, y que te ayuda es como terapia hablar y practicar. Es otro modo de arte, que es muy importante también, porque es eso de dejar al mundo saber cómo eres, quién eres y de qué piensas. Y para mí, el lenguaje vulgar es mi lenguaje visual, es mi lenguaje que es vulgar, que es a veces am, enojado, a veces ah, como ridículo, a veces am, al- riéndome de cosas que no me debe reír o cosas así. Pero eso es una visual, el lenguaje visual, porque es parte de eso, que el arte visual es su propio lenguaje. Entonces, para mí es vulgar, porque ese es el modo de persona que soy, pero de buenas, porque siempre trato de ser optimista y ayudar a la gente y todas las cosas que enseñan en la iglesia, pero que yo no veo en mucho de la gente que van a la iglesia seguido, yo digo, si eso te hace una mejor persona, qué bueno, qué chévere, que sigues mejor y de que sigues adelante, pero muchas veces veo que es un modo de distraernos o de ponernos en contra uno al otro, y sobre cosas que no nos importa, y no es cosas que debemos saber, como muchas veces la gente de cultura latina son contra los gays, y para mí, ¿qué te importa? Si no te están llegando, pues no es tus negocios, ¿no? Ah, es, Claro. y qué te toma para ser buena persona con gente que quieren otra persona de su mismo sexo. Es nada de tus negocios. Entonces, Sí, para mí, es, no, te es, entiendo. es parte de eso. Todo esto es para decir que el lenguaje vulgar es mi modo de decir que cuando quiero decir cosas malas, los voy a decir. Sí, bueno, y tú sabes que, como dicen, ¿no? La verdad incomoda.
Ujú. cuando se presenta de manera directa hacia la gente, ¿no? O sea, es muy fácil omitir o es muy fácil como que tratar de obviar lo que está ocurriendo al frente de nosotros, pero una vez que hay un artista o un comediante o un escritor que te la pone directamente a los ojos, ahí, bueno, empieza lo que sería la inconformidad o sentirse un poco no tan cómodo, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto, en Latinoamérica, claro, tenemos esa gran influencia de la iglesia, ¿no? Y cómo se ha utilizado y cómo va tan arraigada hacia la forma como pensamos, o Hasta sea, en el idioma que seguimos culturalmente. hablando. Sí, exacto, ahí está, Ah, ¿no? Y bueno, y por supuesto, como tú bien dices, ¿no? Las religiones muchas veces han sido utilizadas como una manera de conquista, una manera de dominación. Pues es algo desafortunado ver cómo nosotros los seres humanos creamos un montón de barreras imaginarias para ujú. tratar de dividirnos lo más posible cuando en realidad tenemos un montón de cosas en común, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y muchas veces estas creencias que tenemos son inculcadas, que vienen de generación en generación y no nos ponemos Ujú. ni siquiera a cuestionarlas. Y O no sea, siempre eran simplemente, así tampoco. exacto, Es sí, la cosa que está loca también. Y luego yo siempre digo que muchas veces mucha gente no piensa en su historia. En México la Revolución Mexicana no era tan lejos, eran los últimos de 1800 y los principios de 1900. Entonces no era tanto tiempo que eso pasó. Y gente piensa que es como ya como eran como cientos de años que pasaron esas cosas, pero que eran tan largo en la distancia de la historia, pero también cercas. Mi papá siempre hacía muchas cosas mal, pero una de las cosas que siempre así ha hecho bien es que siempre me dio orgullo de mi cultura y de dónde vengo y quién soy. Y enseñándome Emiliano Zapata y Pancho Villa por qué estaban peleando contra el dictador. Ujú, ujú. No, por supuesto, claro, es ese sentido de resistencia y de pertenencia. ujú, A pesar de que, claro, ustedes crecieron en un contexto totalmente distinto, ¿no? En otro país, pero se mantienen esas raíces, ¿no? En la forma como ustedes piensan, en el conocimiento de la historia, en la celebración de hechos históricos y también, por supuesto, en la comida, ¿no? Que las claro, recetas que van pasando de generación en generación, ¿no? Que nos recuerdan esa niñez y nos ujú, llevan a adentrarnos un poco más sobre ese núcleo, ¿no? Que nos hace ser nosotros mismos. exactamente. En esa nota te iba a preguntar, en el caso de ese contexto o sea, de vivir en los Estados Unidos, un día como hoy, por lo menos, que hoy estamos grabando esto un 4 de julio, ¿qué tipo de sentimientos o qué tipo de significado tiene esta fecha para ti? Casi nada. A mí Ujú. no me importa. Claro. Es una falsedad. No vivimos aquí sin nuestros problemas y la independencia es sobre Inglaterra, pero es la misma cosa ahora. También como estaba diciendo que el fascismo está empezando a verse más pronunciado y se puede ver en la retórica que están hablando a la gente, en las decisiones del Supreme Court que han pasado estos últimos días, en muchas cosas que están pasando para cambiar cómo somos y cómo se quieren hacer las cosas. Y no, yo siempre digo que ninguno de nosotros está libre hasta que todos estamos libres. Y eso es parte de por qué me encantan otros héroes que tengo también, no nomás de mi cultura, pero también de otras culturas también, como Fred Hampton o Malcolm X, que siempre estaban hablando sobre la interseccionalidad, que tenemos que estar juntos todos contra estas cosas, porque si no nos vamos a fallar. Y tenemos los números y trabajamos juntos, pero no se ven si estamos nomás pensando en nuestra cultura específicamente. Tenemos que apoyar toda la gente que se toman ventaja, a todos los pobres y toda la gente que necesitan ayuda. No, por supuesto, claro, porque las dificultades van
por encima de cualquier frontera, ¿no? Sí, Y existen muchísimas, o sea, tenemos muchísimas cosas en común con muchísima gente alrededor del mundo, ¿no? A pesar de las diferencias de idioma y creencias exactamente. y ideales políticos. Y hablando en ese sentido de colaboración, ese sentido de sentirse parte de una comunidad, háblanos un poco sobre el grabado, porque el grabado tiene ese concepto, ¿no? De Mm. comunidad, ese concepto de intercambio y de apoyo mutuo con muchísimas personas por medio de la colaboración. Cuéntanos cómo tú llegaste al grabado luego de tu paso por el arte urbano y también ya hacia un poco más las artes plásticas. Pues cuando empecé con los grabados, estaba en colegio y había el profesor de los grabados que se llamaba E.C. Cunningham y siempre yo era pintor en esos tiempos y eso nomás pintor estaba enfocado nomás en eso y cómo hacerme mejor de pintor de los óleos y los acrílicos y cómo conocer la técnica y aprenderlo todo. Y en esos tiempos siempre estaba en el estudio. Y luego siempre que pasaba por el cuarto de los grabados, me gritaba el Easy, oye, ¿cuándo vas a tomar un clase? No sé qué, ya, más al rato. Y luego ya después de un tiempo estaba viendo que tenían sus propios exposiciones, tenían sus ventas de las camisas, tenían cosas, vendían los grabados y pensaba, pues está suave, a ver, lo voy a intentar. Y en esos tiempos estaba tomando, cambié de diseño gráfico a pintura, y luego pensé que voy a hacer con un certificado de pintar y luego tomé clases sobre educación de arte. Y en esos tiempos tenías que tomar todos muchos de los clases al principio de cada tipo de técnica. Entonces decidí, bueno, voy a tomar uno de grabado y empecé con la profesora se llamaba Barbara Hale y ella me enseñó al principio ah, ah, la silografía, el linóleo y hicimos, se me hace que un agua fuerte también. Y de eso era tan diferente a todas las técnicas, ¿no? Porque uno ni puede agarrar un semestre uno de esos, no, menos los tres. Entonces empecé a hacer los grabados en esa clase y yo digo que no los hice bien, pero ya viéndolos ya unos años después hice más o menos. Ujú. Pero en esos tiempos pensé, no lo puedo hacer del modo que yo quería porque yo estaba tan impuesto a los dibujos o las pinturas que si no te gusta algo lo puedes borrar o lo puedes pintar sobre eso y luego ya empezar otra vez. Y con los grabados, no, tienes que trabajar con lo que te está pasando o lo que está pasando mal, ¿no? Entonces empecé a hacer cosas y luego después de esa clase seguía pensando en esa clase y las cosas que podía hacer mejor. Y todo el próximo semestre estaba pensando y luego el próximo semestre después de ese, un año después lo tomé otra vez y luego empecé con EC. Y lo que él me dijo desde un principio, me dice Javier, porque nunca podía decir mi nombre bien. Y hasta le dije unas cuantas veces, es Javier. Me dice, "No, pues yo soy un pobre gringo de Kansas, no lo puedo decir bien, perdóname. Oye, En- sí. pero me dijo, estas no son pinturas, no lo puedes hacer del modo que hace las pinturas, tienes que pensarlo y quitar cosas y, y hacerlo como un grabado. Y desde ahí empecé con los grabados y me fascinaron porque es un modo que puedes hacer todas las cosas para alistarte, para tener los grabados listos, para hacerlo de un modo que quieres y algo va a pasar mal, ¿no? Y luego siempre tienes que trabajar con eso, a ver ahora cómo va a funcionar, cómo que voy a cambiar. Y entonces desde ahí me era un adicto. No, sí, interesante eso que tú dices, ¿no? Porque es como que uno siempre busca complicarse la vida con el grabado. Sí, es tanto. Yo siempre cuando lo estoy enseñando le digo, es mucho proceso, pero al último del día es algo que te va a fascinar o lo vas a odiar. O lo va, sí, uno al otro. Uno de los dos. Sí, ¿y tú siempre quisiste ser educador o en qué momento pensaste o decidiste que te gustaría irte por esa rama de la enseñanza? No, yo no. Y no, nunca pensaba que iba a ser profesor, menos del modo que eran mis profesores, ¿no? Esos mentores que nos enseñan cómo debe ser la gente
y con todos los problemas que tenía yo, no pensaba que iba a ser, iba a ser mi trabajo. Lo que cambió era cuando salí de el bachelor's de aquí de Metro State University de Denver. Es, ah, es un colegio que era chiquito en esos tiempos y tanta gente que iba ahí, pero me preparó para estar listo a hacer arte. Y uno de estos días fui para el Art Walk, el camino de arte que se hacen cada primer viernes del mes aquí en muchos de los perdón, de muchas de las ciudades de aquí de los Estados Unidos, pero era aquí en Denver y fui a una galería que se llamaba Access Gallery y que apoyaba a la gente con discapacidades de la mente o de físicamente. Y yo teniendo una discapacidad físicamente, pensé que eso es, que chido, ¿no? Que yo quiero apoyarlos en lo que puedo y desde ahí empecé, le dije al director y le dije, me lo presenté y le digo, si hay alguna cosa en un día que les pueda ayudar, me deja saber, aquí está mi información. Y es como pasó como un mes y luego me llamó y me dice, ¿quieres enseñar a unas estudiantes? Y aquí digo, por supuesto que sí. Y empecé allí y empecé con enseñar un señor que tenía ah, ah, discapacidades de la mente y que tenía esquizofrenia y empecé a enseñarle cómo hacer los grabados del linóleo, pero no quería pintar no quería usar tinta de aceite o de óleo. Entonces tuve que empezar con los acrílicos y aquí está bien seco, entonces todo se estaba secando bien Oh, pronto, entonces tuve que aprender claro. cómo hacerlo de este modo, qué podía usar. Y sí aprendió bien. Ya pasó el señor, pero siempre pienso en él del modo que empecé con eso y luego ya después am, me tomé un tiempo que no pensaba hacer nada porque en 2011 me dio una infección de los huesos en la pierna. Oh, Entonces no supe cómo pasó porque no puedo sentir mis piernas o cómo me pegué o cómo qué pasó, pero me dio infección. Entonces me tuvieron que cortar desde de abajo de la nalga del lado derecho hasta la rodilla por atrás y luego me abrieron hasta el hueso y me lo quitaron toda la infección y tuve que estar en un hospital por 6 meses, así uy, sentado, chamo. Uf. frustrado, enojado otra vez y luego para mí era como cuando me accidenté. Entonces tuve que pensar de qué iba a hacer. Entonces ya pensaba que nunca iba a poder ir a agarrar mi maestría. Si esto me pasó, ¿no? ¿Cómo voy a poder estar en el estudio todo ese tiempo para la maestría? Pero ya después de un tiempo, pasó unos 2 años y luego me invitó un amigo que vivía aquí en Denver y que conocía a Ryan O'Malley y que conocía también a otros, el Viking, le dicen, el Viking. Y fue a una exposición de él y luego me dice, va a estar aquí Ryan. Y entonces, y conocí a Ryan desde que vino con Joseph Velázquez y Velázquez, ajá. también que vinieron por Drive By Press y Greg Nanny y todos los muchachos de Drive By Press. Entonces vinieron a mi escuela cuando estaban estudiando y los conocí. Desde un principio, Ryan y nosotros nos conectamos porque tuvimos mucho en común desde un principio. Y luego fui y lo vi y me dijo, sé que se falleció tu instructor. Y sí, para ese tiempo ya había fallecido. Entonces, cuando él se murió, me dijo, Ryan, yo sé que te puedo apoyar, pero tú me dejas saber en lo que puedo, te ayudo. Y le digo, pues qué chido, ¿no? Que me ofrece porque ni conoce cómo es mi trabajo o del modo que trabajo. Entonces, cuando decidí, pensé, voy a aplicar a ver dónde está Ryan, porque yo también sabía que Ryan conoce mucha gente, que es siempre bien dedicado a los grabados y que ella apoya a tanta gente y conoce tanta gente. Entonces, apliqué y ahí me entré ahí
con Ryan en Claro, Texas A&M, fuiste a Corpus. a Corpus Christi. Fuiste a hacer la maestría en la isla, Sí, como le dicen, ¿no? sí, No, buenísimo, ¿no? Que tuviste ese mentor, pues Ryan O'Malley, yo creo que muchísimo, o sea, por la gente que no lo ha escuchado, ha sido una figura muy influyente sí. en futuras generaciones o en las generaciones contemporáneas sobre todo de artistas referentes al grabado. Ujú, Sí, sobre todo con su iniciativa proactiva de crear eventos así como el Oso Bay, ujú. y bueno, y traer artistas de todos lados, ¿no? Para hacer eventos en conjunto y hacer de Corpus Christi un lugar que es un destino Y que se para, reconocen, sí. exacto, y que se reconoce para la práctica del grabado, ¿no? Que eso es algo sumamente importante, porque todo el mundo habla sobre las ciudades grandes y las instituciones grandes, pero existen estos oasis de grabado alrededor de los Estados Unidos que son gracias a personas como él. Y que puedes trabajar con ellos también en tu maestría, porque vino el Jeff Dell de Austin y trabajar con él y aprender cómo hace cosas y la técnica de los modos que hacen, porque ellos ya están bien avanzados, ¿no? Y luego tú apenas estás aprendiendo y luego, pero ves las cosas que están haciendo, los trucos que usan para hacer las cosas como los hacen. Sí, no, yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes. Muchas veces me pregunta la gente, ¿no? Sobre todo los papás de los que van a ser futuros estudiantes durante las orientaciones en la Ujú, universidad donde yo trabajo aquí en Gonzaga. Y siempre como que tratan de preguntar qué tipo de retribución económica van a tener. Como que, ¿qué beneficio tendría mi hijo de venir a este colegio, ¿no? Y más allá de esas preguntas tontas que hacen los papás, ¿no? ujú, Lo más importante es lo que tú dices. O sea, esos instructores que buscan lo que realmente un estudiante necesita, que además del apoyo, es la oportunidad de ver artistas que hacen un trabajo impresionante y ujú, que son artistas vivos, o sea, que están haciendo su carrera en este momento y tú puedes ver exactamente cómo ellos hacen el trabajo técnico, cómo ellos balancean ese trabajo profesional y ese trabajo de vender su obra o de también de enseñar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son los desafíos que surgen cuando tú decides una carrera artística. Y para mí eso es la enseñanza, como tal, estar ujú. presente en una crítica o en un ambiente donde existe gente luminarias como ellos, ¿no? Y en donde tú como estudiante puedes ver el futuro ahí mismo, ¿no? Sí. Y tratar de crearte como un camino, porque desafortunadamente para nuestra carrera artística no existe un camino definido, o sea, como que uno tiene que ir haciéndoselo uno poco a poco, ¿no? Y construyéndoselo poco a poco con mucha resiliencia. No, y tienes Entonces, razón. Perdón. no, no, tranquilo, dime. Iba a decir también que pensé también de lo que estabas platicando, porque siempre me burlo de eso también con mis estudiantes y les digo, mis padres vino a este país para hacer un futuro mejor y yo empecé de artista. No, algo que no paga tan bien, ¿no? Nomás si tienes tus estudios, pero sí hay un modo que puedes hacer una vida en las artes visuales que puedes hacer para tus hijos y ser un futuro mejor para todos y aprender más que nada todas las cosas que necesitas saber. No vas a estar rico per se, pero vas a tener una vida que es lleno de lujo de otros modos, del carácter de la gente que te juntas y las cosas que te hacen feliz. Y esa es la cosa que tienes que aprender, que este mundo está corto y nos vamos de aquí pronto, pero mientras que estamos aquí debemos estar felices lo más que podamos. Por supuesto, ¿no? Y bueno, y en ese caso yo te preguntaría, si no fueras artista, ¿qué estarías haciendo, crees tú? Yo siempre les digo a mis estudiantes de eso también, que lo único que era bueno, que hacía bueno era la historia y inglés aquí en Mm, Estados Unidos. Y eso, todos son cosas, carreras que no pagan nomás sobre si eres profesor. Entonces, siempre iba a ser algo de arte, pero me fascina también la historia y por eso también lo uso mucho en mis obras y hablo mucho sobre esos temas también y cómo nos afectan hasta estos días, porque es importante saber la historia de uno. Am, pero también
no sé, pienso que también tiene que ver que si fuera me accidenté o no, es en uno de esos que what ifs, ¿no? Que pasará si esto no, uno nunca sabe porque así es la vida, así me tocó y no hay que llorar en estos tiempos, hay que adelantarle y como siempre me han enseñado que no me rajo, yo le doy todo, Hay que echarle bola, hay que echarle ganas, echarle ganas, como quien exactamente. dice. Ujú. Y en ese caso, o sea, si puedes tomar el micrófono ahora y darle como que un consejo o una visión para todos esos artistas jóvenes que están escuchando esta entrevista, ¿no? Y Ujú. tal vez se encuentren como en una disyuntiva, pensando si tienen que irse por las artes o tienen un conflicto en su mente, ¿no? De qué realmente hacer, si seguir su pasión o no. ¿Qué les diría? Pues yo digo que en estos tiempos es uno de los mejores tiempos para los artistas, que no tenemos que estar ah, conectados con la iglesia como antes, en los tiempos antiguos, cuando nomás la iglesia hacías obras para la iglesia, era todo, ¿no? Entonces en estos tiempos hay muchas oportunidades por YouTube, por TikTok, por modos que puedes empezar tu propia carrera y que puedes seguir con tus propias gente que te apoyan y tus fans que siempre te van a apoyar y que hay muchos modos de seguir adelante. Puedes dibujar, hay gente que dibujan en los carnavales, en cosas así, que toman fotos, hay gente que hacen obras para gente con las joyería, con las fotos, hay muchos modos de poder expresarse y todavía que te paguen. Sí es tan difícil porque hay un montón de gente que están bien buenos y bien talentosos en lo que hacen, ¿no? Yo siempre digo, no soy el mejor grabador, pero tengo mi voz, yo tengo mi propia voz y eso es lo más importante. Yo digo que hayas tu voz, que quién eres, de dónde vienes. Esas son cosas que son bien importantes para la próxima generación porque te tienen que ver que es posible, ¿no? Que uno de mis estudiantes el año pasado la tenían, se me hace que tomó mi clase de dibujo y luego la tuve en los grabados y me dice, tú eres una gran influencia porque tú eres como yo, tus padres son de donde soy, mis padres de donde son. Y eso es bien importante para que vean la generación nueva, que vean que hay gentes latinos que están dibujando, están haciendo una carrera en este file de arte y que los van a apoyar también y que saben qué son los problemas que tienen, porque como tú dices, hay tantos padres que dicen, no, pues cómo van a hacer dinero con arte, ¿no? Y hasta mi propia madre me dice, no, mijo, vas a ser bien pobre. Y siempre todavía hasta este día, mijo, hay un modo que puedes hacer dinero con tu arte. Y le digo, mom, pues soy profesor. No, sí, pero otro modo. No sé, no manches, mom. Y Claro. hasta este día le sigue diciendo a otra gente que, oh, vas a ser pobre como los artistas. Pero eso es lo que no entienden mucho de la gente, que es una ocupación que nos da orgullo, que nos da un pensamiento de cómo podemos hacer, que somos soñadores, que am, pensamos una vida y un futuro mejor y que eso es bien importante. Aunque no nos van a pagar tanto, siquiera que podemos hacer un poco de dinero aquí de vez en cuando haciendo las cosas que nos gusta. Y a veces hay cosas que tienes que trabajar un trabajador de labor y hacerle así por un tiempo hasta que puedes sacar tu modo de navegar por todas las cosas que tenemos que hacer en arte, ¿no? Para sobrevivir. Yo soy profesor, pero apenas enseñé un workshop aquí en los jardines botánicos hace unos dos o tres semanas porque es otra cosa que puedo ayudar y luego en los tiempos que estoy de vacaciones ahorita no tengo no tengo que enseñar, entonces tengo ese extra tiempo también. Yo digo que es importante de seguir tus pasiones y tus sueños, porque nadie, nadie te los puede quitar. Hay muchos que van a tratar de quitártelos, pero tienes que estar enfocado y saber que puedes hacer una vida en esta forma de arte.
No, por supuesto. Bueno, y en esa nota inspiradora, Javier, si pudieras compartir con el resto de nuestra audiencia tus redes sociales y tu página web para que sigan viendo el desarrollo de tu trabajo. No, por supuesto. En las redes sociales soy Lenguaje Vulgar, así como se escribe. Y luego en mi página de web también es www.lenguajevulgar.com. Y ahí me puedes hallar, y no es todo arte. Hay fotos de mi novia, de mi vida, de mi abuela, de todas las cosas que nos hacen artistas y de que somos seres humanos. No, por supuesto, claro, ¿no? Porque todo eso va en conjunto. Es importante. Bueno, por supuesto que sí. Bueno, Javier, desde acá te enviamos un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir un poco de tu historia con nosotros y por esa bonita reflexión al final, ¿no? De seguir buscando y persiguiendo nuestra pasión a pesar de las dificultades y lo que pueda decir la gente alrededor de nosotros. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a ti. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.